de los tres tiempos de la salvación. Y estos tres tiempos de la salvación son distinciones bíblicas que algunos quizás predicadores no alcanzan a entender. Y cuando enseñan a la iglesia le hablan de un solo tiempo de la salvación. ¿Y cuál es? La salvación de la pena del pecado. Pero no saben distinguir los demás tiempos. Y por eso hacen una confusión al combinar los otros dos tiempos con el primer tiempo. Y por eso la gente piensa, o los creyentes, o aquella gente que recibe el mensaje, piensa que se pierde la salvación. La salvación es algo seguro, no depende del ser humano, depende de Dios. Y hermanos, Dios, dice la Escritura, que no es hijo de hombre para que mienta. Y si Dios ha dicho que la salvación es eterna, debemos de creerlo, ¿sí o no? Pues no nos puede mentir, no nos puede engañar. Dios no es como el hombre, ¿verdad? Que de repente está diciendo cosas y después está diciendo, no, yo te engañé, ¿verdad? Dios no es así. Lo que Dios hace es algo seguro. Y entonces, cuando hablamos de los tres tiempos de la salvación, la pregunta que nos hacemos es, ¿salvo de qué? ¿Verdad? ¿Salvo de qué? Ya estuvimos estudiando en el primer tiempo de la salvación, y esta es la parte que ya tenemos llena ahí en el diagrama, ¿verdad? La primera parte que tenemos en el diagrama, y ya fue predicado el domingo pasado, tenemos ahí que estudiamos el primer tiempo de la salvación. Y cuando preguntamos ¿salvo de qué? En este caso es salvo de la pena del pecado. Es decir, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos listos para ser condenados, ser mandados al infierno. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, nos salvó con su gran amor, enviando a su Hijo. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando veíamos esto de los tres tiempos de la salvación en su primer tiempo, veíamos unos pasajes de la Biblia. Y en ese primer tiempo veíamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, donde Pablo dice que fue a predicar no con la sabiduría humana, ¿verdad? Porque la sabiduría humana se pierde. Es decir, aquellos que se la llevan de sabios, ¿verdad? Y dicen, no admiten el consejo de Dios. Entonces andan más perdidos, aunque crean que son sabios. Ahora, dice Pablo que él pues fue a predicar, ¿verdad?, el Evangelio, que para algunos es locura, ¿verdad? Pero a través de la locura de la predicación, la gente se salvó por creer en Cristo. Ahora entonces, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, veíamos que la salvación es por gracia. Es decir, es el regalo inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros a través de la muerte de su Hijo. Nos otorga el regalo de la salvación. No hay que pagar nada. La palabra gracia significa, ¿verdad?, sin pago ni obligación. Significa es un don gratuito. Y cuando a uno le regalan, no tiene que pagar. Veíamos en Tito también, capítulo 3, versículos 5 y 6, que Él no nos salvó por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia. Y la misericordia es lo mismo que la gracia. En la misericordia Dios nos está dando lo que no merecemos también. Ahora, y por el lavamiento de la regeneración del Espíritu en nuestra vida, es decir, en el momento que creemos en Cristo,
sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido comprados y sellados con el sello de la propiedad de Dios. En el momento que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros. Ahora entonces, veíamos también que este tiempo de la salvación se llama justificación. ¿Y cómo le llamamos? Bueno, ¿qué significa la justificación, hermanos? ¿Qué significa? Ser declarado sin culpa. Hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo. Y también eso sucedió en un tiempo, en la línea del tiempo, en un tiempo para cada uno de nosotros, en el momento que creímos. Se activó esto, ¿verdad? Se activó. Y en esa línea del tiempo fuimos nosotros justificados. En el momento que dijimos sí, ¿verdad? Confío en Cristo como mi Salvador. Se activó en la línea del tiempo nuestra justificación. ¿Y se puede detener eso? En ninguna manera. Ya no se puede detener. Alguien podría decir, yo ya no quiero ser salvo. Pero ¿qué podría decir Dios? Ya no se puede. Ya no se puede detener eso. Ya fuiste sellado. El Espíritu Santo está en tu vida, ahora y está dentro de tu cuerpo. Y ese es la garantía de que tú ya no puedes volver atrás. Y aunque vuelva atrás pecando y todo eso delante de Dios, todavía continúa lo mismo. Has sido sellado, fuiste comprado, ya no puedes retroceder, aunque quisiera. Así como los hijos le dicen al papá o a la mamá, yo ya no quiero ser hijo de ustedes. ¿Se podría cambiar eso, hermano? No se puede. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ser hijos de nuestros padres. Y aunque no nos guste cómo son ellos, ellos siguen siendo padres. ¿Y por qué? Por la genética. Llevamos la sangre de nuestros padres, los genes de nuestros padres. No podemos cambiar eso. Aunque en nuestras actitudes rechacemos a los padres, sí, siguen siendo nuestros padres. El día de ayer le aclarábamos eso a un hermano allá en Santo Tomás. El hermano dijo, le preguntamos si usted iría al cielo. Creo que, bueno, él tenía dudas con respecto a eso. Y entonces, ¿por qué? Porque soy un hijo bastardo. Soy un hijo bastardo. Y un hijo bastardo, es decir, se entiende que no es un hijo legítimo. Ahora, hermanos, ¿somos hijos legítimos nosotros? ¿Sí o no? Si somos hijos legítimos. ¿Se puede dejar de ser hijo? No. Igual como los padres. Y él decía, yo soy un hijo bastardo, porque perseveré 5 años en la iglesia y después me salí. Y como ando fuera y he pecado, entonces soy bastardo. Y no tenía seguridad de poder ir al cielo porque dice, bueno, a ver si Dios me va a dejar entrar. Pero sí, le explicamos todo eso y le explicamos qué era lo que tenía que hacer. Tenía que confesar sus pecados a Dios, porque las iglesias pentecostales le dicen a la gente que tiene que pasar al frente, humillarse, bueno, él mismo dijo, y le ponen un año de disciplina. Entonces significa que el hombre tiene más poder que Dios. Entonces decía, yo no sé, tengo algunos problemas todavía para entender esto, y decía él, yo espero que Dios me discipline. ¿Eso está esperando él? Yo espero que Dios me discipline para arreglar las cosas con él. Entonces, y le dije yo, ¿verdad? Pero la disciplina del Señor puede ser la muerte también. Eso no lo quisiera, dijo él. Pero la disciplina también puede ser la muerte. No, yo quiero otra cosita, dije, pero no la muerte. Pues aquí, y le leímos ahí en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Pues dice, no, pero terminó diciendo, miren,
me gustan esos estudios que ustedes dan. Entonces yo siempre voy a seguir viniendo aquí a oír los mensajes, porque está escuchando algo nuevo para él. Como dirían los pentecostales, algo fresco, pero es la verdad, porque está oyendo el verdadero evangelio, ¿verdad? Ahora, y la sana doctrina. Ahora, cuando hablamos de los 3 tiempos de la salvación, el primer tiempo es que hemos sido salvos de la pena. ¿De la pena de qué, hermano? Grábense esto, de la pena del pecado. En el momento que hemos sido salvos de la pena del pecado, ¿somos hijos de Dios, sí o no? Sí, somos hijos de Dios. Y ya hablamos que no se puede dejar de ser hijo de Dios. El segundo tiempo, bueno, el primer tiempo se llama justificación. El segundo tiempo, hemos sido salvos ¿de qué? Del poder del pecado, del poder del pecado. Y trata con la santificación en la vida práctica. Es lo más difícil para un creyente. Pero entendido por el creyente, va a aprender a vivir la vida cristiana, ¿verdad? Porque muchos creyentes son salvos, han confiado en Cristo, pero todavía viven como la pipiripao, ¿verdad? La pipiripao. Entonces decir, porque no han entendido qué significa vivir la vida cristiana. Como terminaba el mensaje del estudio bíblico, ¿verdad? De la escuela bíblica, no es que los creyentes han sido libertados para vivir en el pecado, para tener licencia para pecar. No hemos sido libertados, ¿verdad? Tenemos una libertad en Cristo, pero esa libertad en Cristo es ¿para qué? Para glorificar al Señor a través del servicio, a través del ministerio, a través de la vida cristiana. Vamos a ver algunas cosas importantes aquí. Entonces, en el segundo tiempo, que es en la vida presente, no en el pasado, hemos sido salvos del poder del pecado, Ahora, en nuestra vida práctica, algunos no lo entendemos y dicen, ¿por qué pecamos? Vamos a aclarar eso ahora. ¿Por qué pecamos? Bien, entonces, vamos a ver el siguiente aspecto en el diagrama. Aquí tenemos, ¿verdad? A un hombre que puso su fe en Cristo. Aquí tenemos, ¿verdad? La fe en Cristo. La fe es lo que el hombre pone en Cristo para ser salvo, pero la fe también nos sirve para vivir la vida cristiana. Debemos de caminar nuestra vida cristiana por fe. Ahora, y entendemos ahí que, Dios nos ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué ha puesto el Espíritu Santo en nosotros? Para glorificar a Jesucristo, para glorificar a Jesucristo. Para eso lo ha puesto. Ahora, entonces significa que todas nuestras acciones en nuestra vida como creyentes debe de ser para glorificar a Cristo. Ahora una pregunta de las más sencillas. ¿Mentimos los creyentes todavía? Sí. ¿Glorifica a Cristo con la mentira? Entonces, ¿debería seguir mintiendo entonces? No. Todas nuestras acciones deberían de ser que le den la honra y la gloria a Cristo. Entonces, ¿hay creyentes caprichosos, hermano? Sí. Hay un montón de creyentes caprichosos, ¿verdad? Que todavía siguen como niños, como cuando los niños hacen berrinche, ¿verdad? Y a veces, la gente se asusta. La gente se asusta porque dice, que no son creyentes esto, ¿y por qué es que hacen tanto berrinche, verdad? Ahora, los creyentes
todavía tenemos un problema. Tenemos la Biblia también como un recurso para vivir la vida cristiana. La Biblia es la luz que nos guía a cada uno de nosotros para vivir la vida cristiana. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies y lumbrera. Entonces la lámpara que tenemos es la Biblia para conducirnos en nuestra vida cristiana. Por eso fue escrita para conducirnos a nosotros, y ahí está todo el consejo que necesitamos. Pero a veces los creyentes le preguntan a uno: mira, hermano, ¿será bueno o será malo esto? Y uno le dice: mira, hermano, es malo, eso no es para los creyentes, pero lo terminan haciendo. Entonces no están siguiendo la luz, que es la palabra de Dios. Ahora entonces, pero también tenemos un problema: la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es que nosotros decimos primero yo en todas las cosas. Primero yo en todas las cosas. Es decir, estamos pensando en yo y dejamos a Dios por un lado. Es decir, quien está en el trono a veces somos nosotros y a Dios lo tenemos abajo, en el suelo. Y es al revés, hermano. Dios está en el trono porque Él pues es el que tiene el poder y el control de todo. Pero a veces decimos: no importa lo que el pastor diga a través de la predicación y los líderes que predican aquí, de todas maneras yo voy a hacer lo que yo quiera. Hermano, usted puede hacer lo que usted quiera, porque no soy yo quien tiene el poder, ni los líderes de aquí, es Dios quien tiene el poder. Y si usted quiere hacer lo que usted quiera, se va a entender con Él. Y enójese con Él, porque Él es que le va a demandar a usted. A nosotros no nos puede culpar de lo que le pase a usted, porque quien tomó la decisión de hacer las cosas al revés fue usted. Nosotros las aclaramos aquí para que usted pueda recibir lo que necesita. Es decir, estamos alimentándolo con lo que necesita. Y a veces tienen que ser cosas duras, verdades duras, pero eso es lo que necesita. Es decir, no podemos obviar la palabra. Cuando hablamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios que habla. No lo hacemos caprichosamente. Ahora, entonces, entendido que, bueno, la vieja naturaleza es que a veces nos controla y nos salimos entonces de glorificar a Dios. Nos controla la vieja naturaleza. Y usted me puede decir: ¿qué es la vieja naturaleza? Lo que heredamos de Adán. Cuando Adán pecó, heredamos la vieja naturaleza. ¿Y qué significa? Es una condición espiritual del ser humano que lo impulsa a hacer lo malo. Es decir, eso malo que sale de nosotros no proviene de Dios. Lo malo que sale de nosotros proviene de esa vieja naturaleza que es controlada por el mundo y es controlada por Satanás. La vieja naturaleza. Es decir, el mundo le pone a los sentidos de nuestro cuerpo todo lo que necesita para ofender a Dios. ¿Sí? Para ofender a Dios. Y fíjense bien, y nosotros hoy en esta Semana Santa, digamos, no vamos a suspender ninguna actividad. Pero todo el mundo, los creyentes quieren hacer lo que hace el mundo. ¿Sí? Quieren ir a la playa y no quieren venir a congregar. No, el pastor dice como él, a ver qué está pensando, no nos quiere dejar ir a este día de descanso para ir a la playa. ¿Acaso no puede ir otro día a la playa? ¿Sí? Y no
físicamente, sino más bien. Entonces, pero ¿qué es lo que impulsa a creyente? Porque ve que todos lo hacen, ¿verdad? Ahora entonces, sí, pero se mantiene viva dentro de nosotros, pero nosotros no tendríamos que hacerle caso. Ahora, entonces vemos que entonces todo aquello que no glorifica a Dios es impulsado por la vieja naturaleza. Vemos otra cosa aquí importante. Vamos a ver entonces algunos pasajes de la Biblia, pero primero los voy a llevar, antes de ver los pasajes que tenemos ahí, vamos a ver otro pasaje en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, habla del segundo tiempo de la salvación. Veamos, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, pero vamos a ver el contexto. Vamos a empezar del versículo 12 al 16. En el versículo 12, bueno, Dios quiere, en el versículo 12, está hablando de nuestra vida práctica, ¿verdad? En el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿A quién fueron escritas estas palabras? A Timoteo. Timoteo, ¿quién era? Un pastor. Y Pablo le escribe, un pastor joven, pero que Pablo le escribe: ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: aunque estás joven, no actúes como los demás jóvenes que andan en el mundo, porque los demás jóvenes del mundo siguen la moda. Fíjense que la corriente del mundo, todos siguen lo que, si aparece uno, ¿verdad?, con una cosa por ahí, a todos aparecen de repente con lo mismo. Ahora, no, Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que ser ejemplo en la iglesia. Y por eso los jóvenes de la iglesia tienen que ser ejemplos. No solo aquí, ¿verdad?, que están quietos, calladitos, allá también. En el colegio, ¿verdad?, en la escuela, donde quiera que se muevan, los jóvenes tienen que ser ejemplos, porque son hijos de Dios. Ahora, ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, en el versículo 13 dice, Pablo está enseñándole sobre la importancia para orar, a visitar a los enfermos, ayudar en los ministerios de la iglesia. Está hablando acerca de la actividad de un creyente. Allá en el mundo nos ocupamos de otras cosas, y aquí pues debemos de ocuparnos de la recomendación que nos está dando el apóstol. Y dice, bueno, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo. Bueno, Pablo no estaba hablando de la salvación de la pena del pecado, sino del poder del pecado en su vida. Porque estando ocioso, se peca, ¿verdad? Fíjense bien que los papás de antes, cómo era que instruían a los hijos. De repente se le ocurría al papá regar un poco de maicillo ahí. Uno podría decir, qué locura, ¿verdad? Lo tenía en el saco y ya lo regó en el suelo. Uno podría decir, qué locura. No, el papá le dice, va, vení fulano, recogeme ese maicillo. Y pasaba el cipote, mire, horas ahí. Y uno podría decir, bueno, vamos a educar más rara. No, era para que se mantuviera ocupado y no tuviera malos pensamientos. Y terminaba de seguro enojado el cipote ahí, ¿verdad? Porque no quería hacerlo. Pero ahí lo mantenía ocupado. ¿Para qué? Para que no estuviera pensando en hacer cosas malas. Ir donde el vecino y robarle la gallina, ¿verdad?
No, o rebarle los mangos o la sandía al agricultor vecino. Ahorita y nos llevaron el plato de sopa a la casa. ¿Y cuál es el problema? Le digo yo, si las patas son buenas. No, el problema es que yo le pegué un diablo en la pata. Le pegué un diablo en la pata y por eso que la mataron la gallina. Y quizás, para que nos diéramos cuenta que ellos se habían dado cuenta de que yo le había quebrado la pata, por eso nos mandaron la pata, ¿verdad? Ahora, no, ¿verdad? Entonces Pablo estaba interesado en que Timoteo se mantuviera ocupado y mantuviera ocupada la iglesia. Y aquí nosotros antes nos congregábamos todos los días, pero decidimos cambiar, quitar algunos días porque dijimos de todas maneras ni bien. Pero el deseo de un pastor es que la gente se mantenga ocupada en las cosas, ¿verdad?, de la vida cristiana. Ahora, vamos a ver entonces, fíjense bien, que aquí tenemos otros pasajes. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Un pastor que estaba pastoreando una iglesia y se fue a alquilar un cuarto en un mesón o una casa, pero vivía no en el templo, sino que vivía fuera del templo. Y resulta que el pastor tenía serios problemas por la familia. Le decían, bueno, de repente llegaban de la iglesia y empezaban a pelear. Y la vecina los oía, que estaban peleando. Y entonces, de repente un día, le dice la vecina a otro hermano en Cristo, le dice, miren, y el fulano que no es el pastor de la iglesia. Sí, cómo no. Y la señora, ¿es creyente también? Sí, cómo no. Pues pareciera que no fuera. ¿Por qué? Porque viera cómo se agarran.